Muy buenos días, habitantes de este universo bloque. Sean bienvenidos a la primera emisión de Radio CTM, Radio Cuida tu Mundo, en colaboración con el colectivo La Ciudad No Se Mancha. Hoy escucharemos un pequeño fragmento del libro El precio de la desigualdad, que es un libro publicado el año 2012 y que fue editado y escrito por el señor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ni más ni menos. Sin más dilación, comenzamos. Desigualdad e injusticia. Los mercados por sí solos, incluso cuando son eficientes y estables, a menudo dan lugar a altos niveles de desigualdad, unos resultados que generalmente se consideran injustos. Las últimas investigaciones en materia de teoría económica y de psicología, que se exponen en el capítulo 6, han revelado la importancia que los individuos conceden a la equidad. Lo que ha motivado las protestas en todo el mundo, más que ninguna otra causa, es la sensación de que los sistemas económico y político eran injustos. En Túnez, en Egipto y en otros países de Oriente Próximo, el problema no solo era que resultaba difícil encontrar trabajo, sino que los empleos que había disponibles iban a parar a las personas con contactos. En Estados Unidos y en Europa las cosas parecían más justas, pero solo en la superficie. Quienes se licenciaban en las mejores universidades con las mejores notas tenían más posibilidades de conseguir los mejores empleos, pero el sistema estaba amañado, porque los padres adinerados enviaban a sus hijos a las mejores guarderías, a los mejores centros de enseñanza primaria y a los mejores institutos. Y esos estudiantes tenían muchas más posibilidades de acceder a la élite de universidades. Los estadounidenses comprendieron que los manifestantes de Occupy Wall Street estaban apelando a sus valores, y por esa razón, aunque puede que el número de los que participaban en las protestas fuera relativamente pequeño, 2/3 de los estadounidenses decían que apoyaban a los manifestantes. Por si había alguna duda acerca del apoyo con el que contaban, el hecho de que los manifestantes fueran capaces de reunir casi de un día para otro 300.000 firmas a fin de mantener viva su protesta, cuando Michael Blumen, el alcalde de Nueva York, surgió por primera vez que iba a clausurar el campamento del Parque Zuccotti, junto a Wall Street, dejó las cosas claras. Y el apoyo provenía no solo de entre los pobres y los desafectos, aunque puede que la policía actuara con demasiada dureza contra los manifestantes de Oakland. Y al parecer eso mismo pensaban las 30.000 personas que se sumaron a las protestas al día siguiente de que se desalojara violentamente el campamento del centro de la ciudad. Cabe destacar que incluso algunos de los policías expresaron su apoyo a los manifestantes. La crisis financiera desencadenó una nueva conciencia de que nuestro sistema económico no solo era ineficiente e inestable, sino también básicamente injusto. En efecto, tras las repercusiones de la crisis y de la respuesta de las administraciones de Bush y de Obama, eso era lo que opinaba casi la mitad de la población. Según una encuesta reciente, se percibía con toda razón que era escandalosamente injusto que muchos responsables del sector financiero, a los que para abreviar me referiré a menudo como los banqueros, se marcharan a sus casas con bonificaciones descomunales, mientras que quienes padecían la crisis provocada por esos banqueros se quedaban sin trabajo. O que el gobierno rescatara a los bancos, pero que fuera reacio siquiera a prorrogar el seguro de desempleo a aquellos que sin tener culpa de nada no podían encontrar trabajo después de buscarlo durante meses y meses. O que el gobierno no consiguiera aportar más que una ayuda simbólica a los millones de personas que estaban perdiendo sus hogares, lo que ocurrió durante la crisis, dejó claro que lo que determinaba la retribución relativa no era la contribución de cada cual a la sociedad, sino otra cosa. Los banqueros recibieron enormes recompensas, aunque su aportación a la sociedad e incluso a sus empresas hubiera sido negativa. La riqueza que recibían las élites y los banqueros parecía surgir de su capacidad y su voluntad de aprovecharse de los demás. Un aspecto de la equidad que está profundamente arraigado en los valores de Estados Unidos es la igualdad de oportunidades.
Estados Unidos siempre se ha considerado a sí mismo un país donde hay igualdad de oportunidades. Las historias de Horatio Alger sobre individuos que desde abajo conseguían llegar a lo más alto forman parte del folclore estadounidense. Pero, como explicaré en el capítulo 1, poco a poco el sueño americano, que consideraba este país como una tierra de oportunidades, empezó a ser simplemente eso, un sueño, un mito reafirmado por anécdotas e historias, pero no respaldado por los datos. La probabilidad de que un ciudadano estadounidense consiga llegar a lo más alto partiendo desde abajo es menor que la que tienen los ciudadanos de otros países industrializados avanzados. Asimismo, existe un mito equivalente, de los harapos a la riqueza en 3 generaciones, que sugiere que quienes están en lo más alto tienen que trabajar mucho para mantenerse allí. De lo contrario, bajarán rápidamente en la escala social, ellos mismos o sus descendientes. Pero, como se detalla en el capítulo 1, eso también es en gran medida un mito, ya que los hijos de los que están arriba seguirán muy probablemente en lo más alto. En cierto sentido, Estados Unidos y en todo el mundo, los jóvenes manifestantes aceptaron por su valor nominal lo que oían decir a sus padres y a los políticos, exactamente igual que hicieron los jóvenes estadounidenses hace 50 años durante el movimiento de defensa de los derechos civiles. En aquellos tiempos examinaron con detalle los valores de igualdad, equidad y justicia en el contexto del trato que el país dispensaba a los afroamericanos y encontraron graves carencias en las políticas de su país. Ahora examinan con detalle esos mismos valores en términos de cómo funciona nuestro sistema económico y nuestro sistema judicial. Y han encontrado que el sistema tiene graves carencias para los ciudadanos estadounidenses pobres y de clase media, no solo en el caso de las minorías, sino para la mayoría de estadounidenses de cualquier procedencia. Si el presidente Obama y nuestros tribunales de justicia hubieran declarado culpables de algún tipo de fechoría a quienes han llevado a la economía al borde de la ruina, tal vez habría sido posible afirmar que el sistema estaba funcionando, que por lo menos existía alguna sensación de que hay que rendir cuentas. No obstante, en realidad, quienes tendrían que haber sido condenados por estos hechos a menudo ni siquiera han sido inculpados, y cuando lo han sido, normalmente se les ha declarado no culpables, o por lo menos no han sido condenados. Posteriormente, se ha condenado a unos pocos responsables del sector de los hedge funds por utilizar información privilegiada, pero se trata de casos de poca monta, casi una distracción. El sector de los hedge funds no provocó la crisis, fueron los bancos, y son los banqueros los que han quedado, casi el último de ellos, en total libertad. Si nadie es responsable, si no se puede culpar a ningún individuo por lo que ha ocurrido, quiere decir que el problema está en el sistema económico y político. Nos vamos a quedar aquí. Yo sé que ha sido un fragmento bastante corto, pero vamos a cerrar la sesión para que todos tengan ansias de más. Repetimos, fue un fragmento del libro El precio de la desigualdad de Joseph Stiglitz, publicado el año 2012. Espero que haya sido de su agrado. Nos escuchamos pronto. Que estén bien.